¿Sí? Bueno, primero que todo queremos como Fundación Arte Docente darles las gracias por la alta convocatoria e interés. La verdad de las cosas es que no esperábamos que íbamos a tener muchos colegas interesados en este tema, pero de verdad que estamos felices por ello, porque, bueno, como fundación estamos muy atentos a las necesidades que tienen los profesores que en el año en curso, y así ya lo hemos hecho durante 5 años hacia atrás, apoyando y acompañando a profesores que preparan su evaluación docente, principalmente en el área que tiene relación con el portafolio, tanto módulo 1, módulo 2 y módulo 3, a través de los distintos servicios y programas que tenemos para ese apoyo, como por ejemplo los talleres a bajo costo, los webinars gratuitos que realizamos cada 15 días, por lo menos 2 veces al mes estamos haciendo webinars gratuitos, y también el programa de capacitación en las distintas especialidades: educación básica y media, educación generalista, profesores que se evalúan por educación especial en necesidades educativas transitorias, educación especial en necesidades educativas permanentes y educación parvularia. El día de hoy nos va a brindar este taller nuestra profesora Ángela Cárdenas, quien es experta en este tema. Ella tiene ya bastantes años de experiencia también siendo ex correctora de portafolio de módulo 3, pero también acompañando a cientos de docentes en lo que es el desarrollo del portafolio en el módulo 3 de trabajo colaborativo. Y acompañamiento que ya lo he hecho bastante, por decirlo así, profesionalmente, ya que hemos obtenido, y los mismos profesores este año que se evaluaron el año pasado, obtuvieron excelentes resultados tanto en el módulo 1 como en el módulo 3, que fueron los módulos que se evaluaron. Así que los dejo con nuestra experta para que comencemos con el taller que nos convoca, que está orientado al trabajo colaborativo, y desde ya los dejo invitados a que sigan manteniéndose en el grupo webinar y talleres gratuitos, porque vamos a ir haciendo distintas actividades que también van a ser gratuitas para que ustedes puedan participar. Y recordarles también que el día 6 de agosto partimos con la mayoría del último programa de capacitación para educación parvularia, necesidades educativas transitorias, necesidades educativas permanentes y básica y media. Así que quien después desee mayor información sobre eso, nos puede escribir directamente para hacérselas llegar. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Hola Jonathan, buenos días. Buenos días para todos y todas también. Reiterar los agradecimientos a nombre de la Fundación Arte Docente para todos los que están presentes el día de hoy. Estamos muy gratamente sorprendidos por la alta convocatoria. Sabemos perfectamente que el módulo de trabajo colaborativo es un módulo que genera preocupación, que genera mucha expectación dentro del desarrollo del portafolio. Sin embargo, hoy día nos sorprendió el interés que existe en él. Para nosotros es una instancia bastante significativa porque el transmitirle desde mi experiencia los procesos de corrección y particularmente las mentorías y o asesorías que entregamos personalmente a los docentes que son parte de nuestros programas de capacitación, ha sido fundamental transitar por ese proceso porque les permitió a muchos, yo creo que en un 70% de los que se asesoraron con nosotros, alcanzar portafolio en letra A o letra B a razón de gran parte del éxito del trabajo colaborativo. Eh, porque si bien es un módulo que genera, como les digo yo, expectativas, hay que saber prepararlo de buena forma para obtener esos resultados competentes. Es un módulo al que hay que tenerle bastante respeto, sin embargo, no miedo, eh, ya que en la exposición del día de hoy voy a traerles una presentación que trata de ser muy específica y concreta dentro de los elementos que requiere el entendimiento de la rúbrica por parte de ustedes y pedirles a ustedes, a cada uno, de que cuando se enfrenten a la elaboración de este módulo en particular, lo hagan desde el desempeño competente. Me ha tocado muchas veces escuchar o ver en distintos espacios de redes sociales, sobre todo, respecto a que nos ofrecen muchos destacados en este módulo, de hecho venden ciertos portafolios en destacados, que yo lo hago entre comillas porque el módulo 3 no se
engloba en su totalidad o no se encasilla como un módulo ni destacado, ni competente, ni básico, ni insatisfactorio en la totalidad, porque esos indicadores, esos niveles de desempeño se entregan de manera particular a cada tarea de este módulo, por lo tanto, no existen los portafolios destacados en trabajos colaborativos, no existe el módulo básico de trabajo colaborativo, más bien existen las tareas básicas, competentes, insatisfactorias o destacadas. Ya eso para tenerlo como conocimiento, no caigan en ese tipo de juegos un poco difíciles de, cuando te enfrentas a ver ese portafolio te das cuenta que el destacado solo tiene 2 elementos destacados o 2 indicadores y no es suficiente para sustentar el módulo completo. Entonces ya dicho, dada esta introducción, voy a comenzar desde ya con la presentación del día de hoy, la que espero sea altamente positiva y altamente contribuya a una buena elaboración de este módulo. Le voy a pedir a Jonathan que me señale si se ve sin mayores dificultades. Todo bien, se ve perfecto. Muy bien, muchas gracias. Como ya hemos dicho, el webinar gratuito del día de hoy está relacionado y enfocado principalmente en el trabajo colaborativo como base para el desarrollo profesional docente. Esta es una instancia gratuita de aprendizaje, porque desde la Fundación nos interesa mucho el crear comunidades de aprendizaje y de autoaprendizaje para mejorar las prácticas profesionales. Mi nombre es Ángela Cárdenas, educadora de párvulos de profesión ya hace 15 años, licenciada en educación y excorrectora de este módulo, actualmente coordinadora de la Fundación Arte Docente y docente universitaria, supervisión de práctica específicamente de la Universidad de Magallanes, Centro de Coyhaique. Esto no es menos importante. Toda información que aquí se sociabilice y se transmita está bajo sujeta a propiedad de derecho de autor. Quiere decir que nada de lo que aquí ustedes vean puede reproducirse como medio de compartir a otros en el caso de querer hacer algún tipo de negocio, tampoco está permitido, ¿ya? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Tenemos una tabla de contenidos que refiere que el primer tema que vamos a conocer es la estructura del trabajo colaborativo. Como segundo tema, vamos a hablar de los resultados del trabajo colaborativo año 2022 y ustedes dirán, Ángela, ¿por qué traes los resultados del año 2022 y no traes algo más contextual que son el año 2023? La razón es muy sencilla y tiene que ver con que aún no se emite el Informe Nacional de Resultados año 2023. Estamos a la espera de aquello, probablemente sea quizás a fin de mes o el próximo mes y recién ahí vamos a poder actualizar esta información. Tema 3, vamos a determinar y a orientarlo respecto a qué es el trabajo colaborativo en sí y de qué forma lo enfoca y lo visualiza la evaluación docente, ¿ya? Tema 4, consideraciones para elaborar un buen trabajo colaborativo, que también es importante. Tema 5, y que yo sé que es el motivo principal de que ustedes estén aquí el día de hoy, respecto a cómo elaborar los indicadores obligatorios. Y para llevar a cabo este tema número 5, yo les voy a presentar un trabajo, evidentemente, bajo la autorización de esta docente, que fue una de las tantas docentes que obtuvo excelentes resultados en este módulo, fue asesorada por mí de manera particular y también participó en los grupos de capacitación. Y ella muy amablemente me dio la autorización para poder compartir su trabajo y de esta forma permitirles a ustedes comprender de mejor manera en cómo se va desarrollando cada tarea obligatoria. Luego de esto, vamos a hablar respecto a algunos de los mitos que tiene el trabajo colaborativo y los que yo traje son una muestra mínima de todo lo que yo he visto y he escuchado, porque existen muchos más y probablemente ustedes
al momento de la interacción también refieran algunos que algunos sí son ciertos, son verídicos, pero hay otros tantos que son mitos que son falsos, ¿ya? Entonces vamos a dar inicio con la estructura del trabajo colaborativo como tal. Esta tarea para número 5, para este año 2024 no tuvo modificaciones desde la rúbrica como estructura, ¿ya? No así el módulo 1 y módulo 2, que sí sufrió algunas modificaciones, se acoplaron algunas tareas y se convirtieron en una sola tarea, pero este módulo en particular no fue así. Pero sí hubieron cambios desde el manual. Y también he escuchado a muchas personas, y lo más grave, a bastantes asesores, señalar que este módulo no tuvo cambios. Y sí tuvo cambios desde una nota que está en la rúbrica y desde las orientaciones respecto a tareas personales. Entonces, hoy día vamos a desarrollar la tarea obligatoria de la relevancia del problema, interés o necesidad, que es obligatoria. Luego de eso, vamos a desarrollar y vamos a ver en profundidad la reflexión conjunta a través del diálogo. Y finalmente, los aprendizajes profesionales para la práctica pedagógica. Y aquí me voy a tomar un minuto para decirles, y ojalá lo puedan dejar registrado en alguna parte, si es que no han tenido acceso al manual o no comprendieron de qué se trataba esta instrucción que está inserta en él, que los aprendizajes profesionales para la práctica es un indicador y una tarea que es de redacción personal. Por lo tanto, los dos primeros, que es la relevancia y la reflexión, puedo sin ningún tipo de problemas compartir la redacción con mi grupo de trabajo colaborativo. Aquí no va a haber ningún tipo de objeción ni observación ni de determinación de plagio porque el manual señala claramente que puede ser efectivamente redacción compartida o una redacción diferente. Sin embargo, la problemática, el interés o la necesidad debe ser la misma en todos los integrantes, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es la novedad que refiere el manual respecto a estos últimos indicadores que no vamos a trabajar, pero que sí les voy a contar, que se suman a este de los aprendizajes profesionales y este año los exige de redacción personal? Por tanto, si usted que está aquí presente tomó la decisión o va a tomar la decisión de presentar el trabajo colaborativo con sus 7 tareas incorporadas, usted, desde los aprendizajes profesionales y hasta la evaluación de la forma de trabajo, debe procurar por todas las formas de que esa redacción no sea compartida. Porque si usted solo hace caso, digamos, y omite que la reflexión y la evaluación la comparte con sus compañeros de trabajo colaborativo, no les sorprenda que su portafolio en este módulo sea objetado para el año 2025, ¿ya? Y creo que eso es súper importante de tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el señalar que este módulo no trajo cambios es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque los lleva a ustedes a cometer esta fatalidad, porque finalmente se vive como una fatalidad, porque te obliga a tener que desarrollar tu portafolio nuevamente, porque no se te puede asignar un puntaje ni desempeño, porque el plagio dentro del sistema de evaluación se entiende como que está la ausencia de las tareas. Nunca hiciste nada. Por lo tanto, desde los aprendizajes profesionales, pasando por la reflexión y terminando la evaluación, es una redacción única y personal, ¿ya? Dicho esto, vamos a observar, como ya les dije, no tenemos aún emitido el Informe Nacional de Portafolio del año 2023. Por tanto,
los resultados que les voy a presentar como contexto del trabajo colaborativo respecto a sus niveles de logros alcanzados es bastante, bastante preocupante en algunos indicadores. Afortunadamente, esos indicadores caen en la categoría de voluntaria. Sin embargo, es relevante que usted, al momento de tomar la decisión frente a elaborar este módulo completo, usted le entregue la misma calidad de redacción a los indicadores voluntarios como se la entrega a los obligatorios. Nos ha tocado observar junto con Jonathan a muchos docentes que han recurrido a nosotros de manera interna para poder presentar sus recursos de reposición, gente que nunca tomó asesorías con nosotros y se sintió en confianza por nuestro trabajo y nos señalaba que las tareas voluntarias de su módulo 3 habían sido mal evaluadas. Nosotros, la verdad, que al momento de revisar esos informes de resultados nos dimos cuenta que de los 4 indicadores voluntarios tenía 1 competente y los otros insatisfactorios. Por lo tanto, esos resultados, si bien el manual dice que no va a perjudicar o no va a interferir al docente en el desarrollo de la ponderación final, sí existe una posibilidad que haya una leve baja dentro de la ponderación. Por lo tanto, si voy a presentar, y observen bien acá, uno de los indicadores más disminuidos en términos de los logros alcanzados por los docentes es la evaluación de la forma de trabajo. No me voy a detener mayormente en explicar por qué, porque esto lo vemos mucho, muy en profundidad en los programas de capacitación y ahí está, les entrego todas las herramientas y los elementos para que este desempeño sea competente, pero uno de los errores muy frecuentes de los procesos de redacción que uno observa tiene que ver en los aspectos de los facilitadores y obstaculizadores. Toman los facilitadores como, por ejemplo, el acompañamiento de mi directivo o jefe técnico. Gracias por estar con nosotros, por tu apoyo constante. Y ese punto de vista desde lo motivacional o desde el acompañamiento de un cargo directivo no es para nada un facilitador. Entonces, vamos a buscar facilitadores desde lo práctico, desde un instrumento que permitió llevar a cabo esta evaluación y de donde yo pueda transmitir o traspasar cierta información, ¿ya? El seguimiento, perdón, sigo con el menos alcanzado y tiene que ver con la reflexión conjunta. Y aquí sí me voy a detener un poco y hacer un análisis respecto a este indicador, porque este año cuando corregí, me tocó, digamos, tener que asignar muchos desempeños básicos en este indicador, porque aquí está ausente la reflexión. Nosotros los docentes, educadores o profesores tenemos instalada el concepto de reflexión de una manera que es muy distinta a lo que pretende promover el instrumento de la evaluación docente en este módulo en particular. Nosotros tendemos a creer que la reflexión ya está hecha desde el punto de vista de la convocatoria o desde la presencia de los profesores en esa instancia de diálogo. Y no es así. La reflexión siempre tiene que estar compuesta por hipótesis, argumentos y o contraargumentos. Si yo no entrego esas subcategorías dentro de la reflexión, tengan por seguro que el corrector no va a ver tal reflexión y va a asignar y va a ir inmediatamente a mirar sus desempeños básicos, ¿ya? Pero aquí con el ejemplo lo vamos a ver de mejor manera. Perdón, anoche tuve capacitación igual y terminé bastante tarde, así que sepan disculpar si mi voz a veces se siente un poco débil. Bueno, saliendo del análisis de los resultados y que ustedes hayan visualizado respecto a cuáles son los indicadores que tienen menores alcances de logros dentro de este módulo, vamos a ir ya empezando a adentrarnos en de qué se trata el trabajo colaborativo. Probablemente ustedes han escuchado por parte de colegas o gente de su mismo establecimiento, porque nos pasa mucho que profesores nos refieren
Profe Ángela, estábamos tan asustados con esto, nos decían muchas cosas, hasta el festival, haz esta actividad, con eso vas a cubrir el trabajo colaborativo y nos damos cuenta de que eso no es tan así. Y efectivamente, ustedes probablemente han visto esta infografía y este diagrama que presenta el trabajo colaborativo y que ahí está en cada una de los conceptos muy bien definido respecto a lo que es el trabajo colaborativo. El énfasis del trabajo colaborativo en la tarea dentro del portafolio de la evaluación docente es más bien un monitoreo que se hace a los profesores respecto a estas situaciones. La evaluación docente y los procesos de corrección no busca determinar si el docente es mal o buen docente de acuerdo al éxito o no del trabajo colaborativo. Espero explicarme en esto. ¿Qué quiere decir? Que los correctores no estamos convocados a buscar la debilidad del docente dentro del trabajo colaborativo. Estamos convocados a buscar, a ver, ¿tienen instancias de reflexión reales dentro de la unidad educativa o este grupo de docentes? ¿Estos diálogos están elaborados como tal, como se espera y señala la rúbrica? ¿Presentan evidencias frente a esto o solo lo sustento desde mi opinión personal? Sepan ustedes que el trabajo colaborativo lo que más hace caer a los desempeños básicos son las opiniones personales que tienen los docentes frente a un tema determinado. Por ejemplo, mi problemática va a estar relacionada a los aspectos actitudinales de un grupo curso o de un grupo de estudiantes. Estudiantes que tienen actitudes desafiantes, eh, son inquietos, conversadores, etc. Entonces el docente muchas veces presenta esta problemática y lo sustenta desde que estos estudiantes son muy desordenados. Entonces nos impide desarrollar la clase. Esa definición de son muy desordenados es tu opinión. Y esa frase el corrector no la va a considerar como parte de la evidencia. Por lo tanto, ahí está una de las grandes causales del por qué se me asigna un básico si yo creía que tenía todos los elementos del competente. ¿Qué es el trabajo colaborativo para la evaluación docente? Es una metodología, colegas. El trabajo colaborativo está sustentado normativamente por la ley 20.903, que es la ley del desarrollo profesional docente. Esta ley es la que establece como forma de trabajo dentro de los establecimientos educacionales en Chile, hablo de los servicios locales y hablo de la subvención particulares subvencionados, como un enfoque de la forma de trabajar. Pero esta metodología de trabajo debe estructurarse de esta forma. Primero, el grupo de trabajo va a ser siempre gestado desde la preocupación de los docentes. El trabajo colaborativo que es inválido es aquel que es instruido por el cargo directivo. No existe el trabajo colaborativo visualizado o concebido desde la necesidad de un director. Eso no es un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo real es aquel que desde los mismos profesores o educadores comienzan a observar situaciones de problemas de su práctica que los va a llevar a reflexionar conjuntamente. Los va a llevar a reflexionar, a dialogar, a conversar, a proponer, a decidir. Pero estas decisiones y esta reflexión va a estar centrada no en usted como profesor ni en cómo le va a favorecer su práctica, sino cómo le va a favorecer la práctica en sí, pero para ellos, para los estudiantes. Y de todo este círculo virtuoso, usted
debe extraer aprendizajes profesionales. Un trabajo colaborativo bien elaborado no puede tener ausencias de aprendizajes profesionales. Aquel docente que elabora el indicador de los aprendizajes profesionales y refiere que esto no le sirvió, que esto no fue lo que él esperaba en términos de aprendizaje, es un docente que va a tener un nivel insatisfactorio al momento de la rúbrica, de aplicar un desempeño. Por lo tanto, y esto es algo que yo digo mucho y que es así, porque después los profesores refieren que yo tenía razón, usted ingresa o entra a elaborar este módulo de trabajo colaborativo de una forma y usted sale de otra forma. No es el mismo profesor, porque los indicadores que son de redacción personal te remueven, te obligan a realizar un ejercicio de introspección respecto a tus prácticas y evidentemente vas a tener que dar cuenta de tus falencias frente a esa práctica pedagógica. Y esas falencias o esos cambios de creencia son las que mejor se evalúan. Entonces, esta este pensamiento respecto a no voy a dejar que nadie observe que a mí me falta aprender esto porque van a pensar que soy un pésimo profesor, esto lo va a leer mi director y va a decir que soy una pésima profesora. Esos reflexiones, cuestionamientos, interpelaciones que usted realiza de su práctica son las que, si usted lee la rúbrica, las que tienen los elementos de los destacados, pero tampoco es volverse loco respecto a poner todo lo que me falta aprender, porque hay algunos indicadores que los pide y otros que no. Dicho esto, vamos a ir desglosando cada uno de estos temas puntuales respecto a lo que involucra esta metodología. Cuando hablo de los problemas reales de la práctica, ustedes como docentes tienen que comprender que este trabajo colaborativo surge y debe surgir a partir de situaciones, problemas o intereses compartidos que a ustedes los movilicen. Para comenzar el trabajo colaborativo, yo no necesito de una formalidad como tal. Yo puedo hablarlo en una en una conversación de pasillo que puedo tener con una colega, puedo hacerlo en un recreo, cuando me tomo un café, por ejemplo. Y si ustedes logran este consenso o calzan en este punto de vista respecto a esta problemática, ya tienen el primer paso respecto a poder elaborar su trabajo colaborativo. Ya, pero después de esto, sí voy a requerir ir formalizando estos diálogos reflexivos, pero para la presentación de la problemática puede surgir de una situación informal, puede surgir de una conversación que tenga. No necesito sentarme y estructurar este trabajo colaborativo al inicio, pero sí lo debo hacer después. Este trabajo con otros se potencia al analizar situaciones ancladas en muestras concretas de la práctica. O sea, si yo voy a referir una problemática, no le voy a decir al corrector, mira, mi problema son las habilidades de escritura. Porque si tú terminas esa problemática ahí, hay un vacío enorme respecto a falta de información que se denomina los procesos de corrección como información general. Si usted centra su redacción en entregar información general, es cuando va a tener los desempeños básicos. Y aquí hay otra cosa importante que quiero referir, es esta creencia respecto a, bueno, el que me revisa el portafolio, el que me revisa este módulo, es profesor al igual que yo. Por tanto, debe entender perfectamente cuando yo les señalo de las habilidades superiores de los estudiantes. Claro, ese docente va a leer esa habilidad superior, esa frase que usted escribió. Sin embargo, mi rol de corrector no está orientado a interpretar lo que usted quiere decir
en sus habilidades superiores. Si usted no las describe, no las señala y o especifica, ya perdió un elemento para el competente. Por lo tanto, si voy a hablar de dificultades en la escritura, voy a señalar en qué y por qué. ¿Ya? ¿Qué muestras de la práctica nos pueden ayudar a comenzar el trabajo colaborativo? Por ejemplo, las observaciones y registros sobre lo que hacen, piensan o aprenden los estudiantes. El trabajo colaborativo no se sustenta en suposiciones ni en opiniones personales, y soy súper majadera en esto. Las evidencias, los instrumentos, los registros, las pruebas, las evaluaciones, lo que usted tenga como insumo, le va a ser muy necesario a la hora de elaborar el trabajo colaborativo, porque se va a ir dando cuenta que en cada indicador que usted vaya elaborando le va a exigir evidencia, y si usted no la tiene y habla sobre yo creo y el yo supongo, no va a sustentar ninguno de esos indicadores. ¿Cómo reflexionar conjuntamente a través del diálogo? Bueno, el trabajo colaborativo requiere de un ejercicio constante de la reflexión pedagógica, ¿ya? Y esto tiene que estar muy afiatado dentro del equipo de trabajo colaborativo, porque tenemos que ser capaces de mirar y analizar las propias prácticas. Yo miro mis prácticas, voy determinando cuáles son las debilidades que va presentando mi práctica. Por ejemplo, si soy una profesora meramente instruccional respecto al desarrollo de las situaciones de aprendizaje o de las clases en sí. Otro que está dentro del trabajo colaborativo pudiera decirme, mira Ángela, que he hecho codocencia contigo y me he podido dar cuenta de que no generas dinámicas motivadoras al inicio de las clases. Vas directo al objetivo, saquen el cuaderno, hagan esto, copien esto, y eso está en cierta forma mermando el interés de tus estudiantes. A eso va orientada la reflexión conjunta, a determinar cuáles son mis propias situaciones que debo mejorar y visualizar las del otro también. Pero esto no se hace en un entorno ni de hostil, ni un entorno de punitivo, ni de evidenciar, ni ridiculizar al otro en lo que hace mal, ni centrarnos en lo negativo. Porque esto tiene que tener una disposición colectiva genuina de curiosidad sobre la práctica. O sea, si lo hago desde las ganas de mejorar entre todos, va a fluir muy bien la reflexión conjunta. Pero si yo me siento a trabajar con mi equipo colaborativo desde el afán de evidenciar lo mal que lo hace cierto profesor, esto se va a convertir en una instancia hostil de reflexión y va a atrasar el desarrollo de su trabajo colaborativo. ¿Qué implica esta disposición, colega? Implica tres aspectos fundamentales que nosotros vamos a tratar de ir incorporando en las instancias de trabajo colaborativo. Primero, el compromiso de explorar situaciones de práctica y comprender la complejidad. No nos sirve la reflexión en el vanagloriarnos de lo bien que lo hacemos cada día. Es verdad, lo hacemos bajo la mejor de las intenciones. ¿Me puedo considerar una buena profesora? Sí, pero no soy en el 100% una buena profesora, nadie lo es. Todos tenemos una debilidad en frente a alguna situación de aprendizaje. Si yo la transparento, la comparto y me nutro de lo que pudiera decir el otro, esa reflexión conjunta ya va a estar muy avanzada al momento de presentarme a este indicador de la reflexión conjunta a través del diálogo.
Abordar las situaciones de diferentes perspectivas y proponer nuevas estrategias. Y acá hay otra de los errores comunes que los profesores cometen al momento de este indicador. Y es el estar de acuerdo con todo lo que se dice. Y me toca mucho verlo en los trabajos de las educadoras de párvulo. Algo pasa con la formación profesional de nosotras, que tenemos esta virtud de que todo es muy bonito y todo es muy, porque estamos con niños pequeños, porque necesitan de mucho amor, etcétera, pero lo traspasan al momento de la redacción y no les favorece en lo absoluto. La tía señala que, y yo estoy muy de acuerdo con usted, tía, creo que usted ha dado una opinión muy buena. Ese tipo de redacción no favorece este indicador. No, es la idea que se ponga a discutir con la tía, pero si usted tiene un contrapunto, lo tiene que dejar por escrito con una argumentación, ¿ya? Y lo más importante es la apertura a compartir con otros. Y esto les pasa mucho a aquellos docentes que se están enfrentando por primera vez a la evaluación o desarrollo de este módulo. Y además le agregamos esto de que es su primera experiencia o segunda experiencia profesional y son nuevitos dentro del sistema. Y está este miedo constante a abrir la boca, opinar, porque el que lleva años ahí ya me está mirando feo, ya no valida lo que yo digo. Y yo les digo a los profesores que llevan años de experiencia, la mirada o la perspectiva que tienen los docentes nuevos dentro del trabajo colaborativo es fundamental como un punto a favor dentro de los argumentos, porque ellos tienen una mirada que no está viciada del sistema, que les permite tener mayor objetividad frente a nosotros que pudiéramos llevar 10 años en el mismo establecimiento y tenemos instaladas prácticas que son muy naturales para nosotros y que creemos que se están llevando muy bien a la ejecución, pero este profesor o profesora que está recién incorporándose ve debilidades en esa práctica y esa debilidad le va a ser muy positiva al momento de hablar y reflexionar respecto a esta problemática. ¿Cómo nos centramos en el aprendizaje de los estudiantes haciéndonos la pregunta del por qué? ¿Por qué ocurre esta problemática? ¿Por qué los estudiantes están mostrándose de esta forma? Y para dar respuesta a ese por qué, yo tengo que ir a la evidencia, tengo que ir a los registros que yo tengo que ir a el desarrollo de mi clase en particular, a la utilización de quizás los tickets de salida que muchos de ustedes hacen y que van guardando en alguna carpeta y que las van olvidando. Tómenlas de nuevo, miren esa información, analicen esa información y van a tener probablemente respuesta a este por qué. Centrarme en lo que hacen, en lo que dicen, en cómo se muestran otros estudiantes, permite tener información para contrastar lo que sabemos. La pedagogía y la didáctica que manejamos de la asignatura, lo que nos lleva a profundizar en ella y proponer posibles mejoras. Si ustedes logran darse cuenta, el trabajo colaborativo hasta este momento de lo que hemos hablado, en ningún momento releva esto de que usted debe demostrar ser un buen profesor constantemente. Todo nos habla de las mejoras, todo nos habla y refiere desde cómo yo, desde la práctica, voy a poner lo mejor de mí para que estos estudiantes obtengan los logros que yo tengo planificado para ellos. Pero no lo voy a hacer si yo no los miro, si yo no les considero los intereses, si yo no los escucho, si solo me dedico a llegar al aula y decir, bueno, estos niños no tienen comprensión lectora y ese es el sustento de mi colaborativo. ¿Dónde está el análisis tuyo profesional respecto a por qué no tienen comprensión lectora? ¿Serán tus textos los que están
probablemente un poco motivándolos, pero si no escuchas los intereses de ellos, nunca vas a poder determinar respecto a por qué no les gusta leer o por qué no entienden lo que leen, ¿ya? ¿Qué nos debemos preguntar durante la reflexión y durante el trabajo colaborativo? ¿Existen factores externos como el entorno familiar, las condiciones socioeconómicas que están influyendo en la situación? Muchas veces nos sesgamos en buscar los orígenes o buscar las situaciones, las hipótesis entre nosotros mismos o entre el establecimiento. Y muchos dicen, oye, aquí te tienes que culpar, te tienes que tirar al suelo y llorar y que eres pésimo profesor. No, no tienes que hacer eso. Tú tienes que ampliar la visión y determinar que a lo mejor esa habilidad de comprensión lectora también se puede deber a que el entorno sociocultural de los estudiantes es muy vulnerable. El 60% de los apoderados no alcanzó el octavo básico o el 20% es analfabeto. Esa es la evidencia que tú vas a sustentar esta pregunta, pero el decir que no hay apoyo, que no está la familia, no es suficiente para que el corrector determine que ahí hay una evidencia. La segunda pregunta, ¿los métodos de evaluación permiten una comprensión real de las habilidades y conocimiento de los estudiantes o están creando barreras adicionales? Y esto tiene que ver mucho probablemente con aquellos docentes que desarrollen su trabajo colaborativo con estudiantes de grupo pie, necesidades permanentes, necesidades transitorias. Ustedes, como recomendación, sí o sí vean como hipótesis los factores y los instrumentos de evaluación que están aplicando. ¿Estás siendo tú, a través de tus instrumentos, favoreciendo el acceso a todos o estás siendo una barrera? Porque a lo mejor ya tienes muchas barreras desde el espacio, desde la falta de profesionales, etcétera. Y tú con tus instrumentos sigues creando más barreras. Entonces también es importante visualizar si mis formas de evaluación están siendo pertinentes a las características de mi grupo de estudiantes. ¿Solo soy un profe que se dedica a evaluar a través de pruebas? ¿O también tengo que empezar a incorporar otros instrumentos de desempeño, como la rúbrica, la lista de cotejo, los tickets de salida, etcétera? ¿Es un problema de motivación, comprensión, participación, comportamiento o algo más? Y aquí es cuando yo reitero esto. Si yo voy a referir que mi problemática está originada en la motivación o desmotivación de los estudiantes, tengo que entregarle más información al corrector respecto a este problema. Si yo digo, bueno, es que estos estudiantes se ven muy desmotivados de la clase de lenguaje, dame razones. ¿Por qué? Están en el celular, tienen los cuadernos vacíos, piden permiso al baño cada 5 minutos, se quedan dormidos en la clase. Dame causas, susténtame ese problema, no me des información general, no hagas el ejercicio erróneo que tienen muchos de decir, bueno, usted es corrector, usted es profesor, usted sabe. No, porque yo en este es mi rol de corrector y me voy a pegar a mi manual de corrección, perdón, y me voy a pegar a la rúbrica. Y si usted me dice que me está entregando información general, yo no le voy a asignar a un competente. ¿Cómo se manifiestan en el rendimiento académico? Parte de los indicadores voluntarios, la evidencia que se sustenta muchas veces tiene que ver con las evidencias de los rendimientos, de las pruebas, de las evaluaciones, pero nunca deben tomar una evaluación final como evidencia, y esto es algo que tampoco se asesora mucho. Cuando yo me enfrento al seguimiento del trabajo colaborativo, la rúbrica dice que para el nivel de insatisfactorio, el profesor solo debe señalar, basta con que señale una evaluación final del seguimiento de trabajo colaborativo. Si usted refiere
que va a comparar evidencia o va a extraer evidencia de una evaluación final, usted se va a un insatisfactorio inmediatamente. Usted tiene que hacer contrastes o análisis de los diagnósticos, de los intermedios, de los procesos, pero nunca de una final, porque el trabajo colaborativo no tiene fin, no es un proceso que se termina cuando usted sube esto a la plataforma, listo, se acabó el colaborativo. No, ¿por qué? Porque el colaborativo, según la ley 20.903, es una forma, enfoque de trabajo, por tanto debe seguir desarrollándose dentro del establecimiento. El trabajo colaborativo, colegas, no es lo mismo que el trabajo cooperativo, ni el trabajo en equipo. Hay un error conceptual súper grande en esto, porque el trabajo cooperativo se construye a través de los aportes que hacen todos desde una acción en particular. Es lo mismo cuando yo digo, ya, vamos a hacer, no sé, un acto, perfecto. Yo me voy a encargar de hacer el libreto, tú vas a hacer las invitaciones a los papás, tú vas a hacer esto, yo hago... Eso es un trabajo cooperativo, pero ¿dónde está la reflexión? ¿Dónde está el análisis? ¿Por qué estoy haciendo esto? El trabajo en equipo se construye de manera dirigida y eso es lo que ustedes hacen para este módulo. Por eso tienen los básicos que muchas veces adquieren en alguna tarea, porque ustedes se organizan muy bien, pero se dejan llevar por un líder dentro del trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo no tiene líderes, no tiene jefes, no tiene personas que orientan el trabajo, son todos líderes dentro del trabajo colaborativo. Aquí están las diferencias en términos de las características. Vamos a ver el trabajo colaborativo en sí. Liderazgo es horizontal. Aquí no hay jefe técnico, aquí no hay director, aquí no hay jefe de departamento, aquí no hay nadie que me va a decir cómo llevar a cabo el trabajo colaborativo. Mi responsabilidad es compartida. Yo no le digo al otro, tú vas a hacer esto. Yo me digo a mí misma, yo me voy a encargar de hacer esto, tú quizás pudieses apoyarme en este insumo o determina qué responsabilidad vas a hacer tú o vas a asumir tú. Y la meta final es el aprendizaje. Se dan cuenta que todo esto va teniendo sentido. Entonces, si yo me enfrento al colaborativo desde la horizontalidad, desde el asumir responsabilidades y desde el enfoque de que tengo que aprender ciertas cosas, ya estoy dando cuenta de un trabajo colaborativo de excelencia. ¿Y qué debo considerar para un buen trabajo colaborativo? Tener claros los objetivos, saber qué voy a plantear como problemática. No sirve plantear 3 problemáticas. Si voy a hablar de la habilidad de la escritura, a esa habilidad voy a referir siempre. Pero si yo voy a hablar desde el primer indicador, ya, mi problemática es la habilidad de la escritura, el conteo y la comprensión del entorno natural, ya estoy entregándole al corrector 3 informaciones que no tienen ninguna otra información más específica. Por lo tanto, es una problemática, ¿ya? Lo mismo, reforzar los espacios de intercambio deben darse en un entorno de confianza, con valores compartidos o por lo menos propender a esa situación de confianza. El foco debe estar puesto en la resolución conjunta, tomar decisiones como equipo colaborativo, no decisiones personales o que se impongan con la decisión del otro. Ah, no, la mía es mucho mejor, siendo que la mía va a resultar más. No, eso no puede pasar en el desarrollo del trabajo colaborativo. Y evaluar de manera reflexiva el impacto que tienen nuestras prácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, remirar, reevaluar, hacer este ejercicio constante de qué hice hoy día mal en esta situación de aprendizaje que mis estudiantes no lograron el 100%. ¿Cómo me enfrenté yo como docente a esta clase? Di una presentación en PPT corta, fome, no atingente, ya mis tics van a tener que mejorar.
Fui muy poco comunicativa, voy a tener que empezar a conversar más. Y así voy viendo qué tengo que ir mejorando. ¿Qué dificultades nos vamos a encontrar? Obvio, relaciones débiles, nos va a costar quizás llegar a acuerdos cuando son equipos nuevos, pero ya les dije, las personas que vienen incorporándose a los equipos tienen muchas ventajas frente a la objetividad de la situación problemática. Cuando el objetivo de la colaboración es tomar decisiones puntuales o específicos, ya, tú haces esto, yo hago esto, no, ahí se cae el colaborativo. Cuando no estamos disponibles a negociar valores o visiones comunes sobre la enseñanza, entonces se hace difícil un trabajo cohesionado. Estos colegas que son resistentes, no, yo voy a seguir diciendo que los estudiantes no tienen que hablar en la sala. Cuesta llegar a esos profesionales, porque los hay y probablemente ustedes tengan alguno en la mente en este momento, pero después de esta sesión tienen muy claro que esa postura no les va a favorecer para un buen desempeño en el trabajo colaborativo. Y acá le voy a pedir a Jonathan que recoja desde el chat este termómetro respecto ya a todo lo que hemos conversado. Y si efectivamente dentro de sus comunidades educativas existe un enfoque o una metodología de trabajo colaborativa como la hemos visualizado hasta el momento. Sí, para que tú puedas ir comentándome, Jonathan, respecto a qué número escogen los profes. En el menos logrado, que es el 1, mayormente se trabaja de manera individual. El 2, existen instancias direccionadas por un coordinador o directivo. El 3, existen instancias específicas, pero nadie nos monitorea. Y el 4, se trabaja de manera colaborativa, sistemática y con seguimiento al trabajo. A ver, ¿cuál es la realidad que ustedes presentan en sus comunidades educativas? Para que Jonathan después me lo vaya contando. ¿Hay alguna respuesta ya? Yo no los veo, así que no puedo ver su respuesta. Vamos a dar un momento más. Jonathan, ¿estás por ahí? Parece que no. Creo que no. Después vamos a recoger esa información del chat, pero nosotros cuando hacemos este termómetro con los profesores y profesoras, generalmente están posicionados entre el 2 y el 3. Muy pocos profesores refieren que dentro de su comunidad educativa están en el número 4. ¿Por qué? Porque a los directivos les cuesta mucho soltar el liderazgo en términos de que los profesores se hagan responsables de sus instancias de trabajo colaborativo. Por lo tanto, está siempre el temor a perder el control de sus profesores en términos de lo que van a conversar o de que lo que van a conversar sea lo suficientemente importante y trascendental para el desarrollo de este establecimiento. Porque a lo mejor si los dejo solos, van a ponerse a hablar de la novela, de cualquier otra cosa, van a apelar a los colegas y se les va a diluir el tiempo en eso. Pero la verdad es que no. Desde mi entendimiento y desde mi experiencia con muchos docentes en establecimiento, cuando se les entrega esa libertad y esa responsabilidad respecto a llevar a la práctica un trabajo colaborativo, lo hacen con mucha dedicación. Y los mejores establecimientos que tienen
éxito en el trabajo colaborativo, perdón, los docentes que tienen éxito en el trabajo colaborativo tienen un perfil de establecimiento de director que les permite tomar estas instancias y estas responsabilidades. Así que ya cuando terminemos de hacer esta presentación, vamos a leer desde el chat en qué número ustedes se ubican. Ahora sí, vamos a irnos directamente a cómo debiera redactar los indicadores obligatorios. Aquí van a tomar nota, van a ver el ejemplo. Tengo muchos ejemplos, pero solo por tiempo y por hacerlo de manera más ordenada y más clara, les voy a presentar un ejemplo real de una profesora que se asesoró conmigo el año pasado y que también fue parte del programa de capacitación. A ella le fue bien en todo el portafolio, tiene letra A y es experto 1. No llegó a experto 2 porque le faltaron los bienios, desafortunadamente. Pero aquí trabajamos con ella solo los indicadores obligatorios. Si ustedes se dan cuenta, la relevancia del problema fue destacado, en la reflexión conjunta a través del diálogo fue competente y en los aprendizajes profesionales fue competente. Bueno, Jonathan, que también está acá, les va a contar, también lo asesoré yo el año pasado y a él le fue mejor que esta profesora y tuvo destacados, más destacados que ella. Pero es para que ustedes puedan visualizar que cuando se toma en serio este módulo y se va haciendo de manera ordenada y atendiendo a la rúbrica, sí se puede. Entonces, ¿cómo desarrollar y abordar la relevancia del problema, interés o necesidad? Primero, leyendo el objetivo de la rúbrica. El error más común al enfrentar el trabajo colaborativo es que me voy directo a la rúbrica. Voy a leer el destacado. Eso es lo que hace todos. Colegas, usted va a ir a leer el objetivo, a entender qué se le va a evaluar y se va a ir al competente. Usted no tiene que mirar destacado. El destacado lo vamos a ver cuando estos elementos estén ya en la redacción, porque muchos dicen, estoy disconforme con mi corrección, porque yo cuando hice mi tarea me orienté con el destacado. Obvio, porque si te orientaste con el destacado, no te concentraste en los competentes y evidentemente tu evidencia es un básico. ¿Entienden la lógica del proceso de corrección? Si el corrector no encuentra esto sólido, consolidado, no va a ir a ver tus tareas en destacado, va a ir inmediatamente al básico. Entonces, voy a empezar a redactar desde el competente. Y aquí, ¿qué me va a pedir? Que presente una problemática que esté centrada en la necesidad de los estudiantes, que yo explique a través de, que yo demuestre mi comprensión a través de explicaciones. ¿Cómo lo trabajamos con esta profesora? Ya lo van a ver. Primer elemento que va a presentar. Interés, necesidad o problemática. Es lo primero que tiene que estar presente en la redacción. Luego, como segundo elemento, tiene que demostrar la comprensión de esa problemática. Y como tercer elemento, usted tiene que explicar las repercusiones para el estudiante. Si usted empieza con esto, sigue con esto y termina con esto, no le sorprenda que va a tener insatisfactorio. Este es el orden de la redacción. Primero presento, después demuestro y después explico también. Estas dos requieren explicación, pero recuerden, con información específica y no general. Así lo abordamos con esta profesora. El problema detectado desde el nivel parvulario hasta cuarto básico es que los estudiantes tienen la habilidad lectora de reflexionar descendida, relacionada tanto a textos literarios como no literarios. Ella es una profesora de enseñanza básica. Si bien hubo una leve alza en los resultados del eje de reflexionar en el segundo semestre, aún están debajo del 60% de logro. Esta información fue recabada a través de las evaluaciones intermedias
día de básica y parvulario, analizada en consejo de profesores y luego por ciclo. Ahí está el primer elemento que el corrector necesita ver. ¿Qué necesita ver? ¿Dónde está el problema? Habilidad lectora, reflexionar, descendida, pero ¿en qué? En los textos literarios como no literarios. Si ella lo deja hasta acá, no hay más información y el corrector ya se le cayó ese elemento para el competente. Luego dice, porque ella tiene que explicar por qué le preocupa esta problemática. Como profesores y educadoras de párvulo, esta información nos motivó a buscar nuevas estrategias porque consideramos que si los estudiantes poseen una adecuada apropiación de las habilidades lectoras acorde a su nivel, podrán adquirir con mayor facilidad y autonomía nuevos conocimientos y desafíos en asignaturas como artes visuales, donde reflexionan sobre una pintura del Renacimiento, o en ciencias, reflexionan sobre el impacto del ser humano en el medio ambiente. Es fundamental que las habilidades de comprensión lectora comiencen a ser adquiridas por los estudiantes a temprana edad para que a medida que avanzan los niveles profundicen sobre todo reflexionar. Esta habilidad de la reflexión, más todo lo que está ahí arriba, es el sustento para el segundo elemento del competente, porque le está diciendo al corrector que ellos como profesores quieren avanzar en esta habilidad. ¿Por qué le entregaron el destacado a ella? Porque nosotros trabajamos el destacado acá en esta última frase. Como docentes y educadores coincidimos que si fortalecemos la habilidad de reflexionar, ves que ella sigue, lograremos que nuestros estudiantes desde pequeños sean críticos ante la información que reciban y tengan las herramientas para analizar y evaluar reflexivamente, siendo estudiantes capaces de entregar una opinión oral o escrita con fundamentos sólidos a partir de un texto determinado. Esto no es difícil, pero si usted no le explica al corrector, y reitero con esto, ¿qué habilidad? Porque ella sola probablemente hubiese puesto, esto le va a favorecer a las habilidades de orden superior a los estudiantes. Y las habilidades de órdenes superiores no están descritas acá, si lo hubiese hecho sola. Ahora ella las describe porque yo le dije, ¿quieres ir para el destacado? No es suficiente mencionar las habilidades. Analizar y evaluar, ahí están sus dos habilidades de orden superior. ¿En qué? ¿En qué contexto? ¿Cómo lo va a demostrar? Le decía yo. Tienes que decirle al corrector en qué momento tu estudiante lo va a demostrar. Bueno, cuando tenga que entregar una opinión oral o escrita. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De una conversación? ¿De un diálogo? No, de un texto determinado. Ahí tiene el corrector todos los elementos para ya mirar, empezar a ver el destacado. ¿Y cómo lo terminó? ¿Cuál fue la explicación de la repercusión? Por lo tanto, si no abordamos esta problemática, lo más probable es que nuestros estudiantes presenten más problemas de comprensión lectora y tengan menos capacidades de responder preguntas reflexivas. También en muchos estudiantes puede llegar a provocar frustración. Aquí hay un aspecto socioemocional, porque se pueden comparar con compañeros que le va mucho mejor. Además de destacar que fuera del establecimiento también es una habilidad que será usada, por ejemplo, cuando lean un libro o una historia de interés personal. Y esto le permitió a ella obtener el elemento destacado. ¿Por qué? Porque fuimos muy específicas en la información. Y si ustedes se dan cuenta que esto no alcanza probablemente los 2.200 caracteres. Puede llegar a 1.500, puede llegar a 2.000, porque no importa cubrir la cantidad de caracteres. Lo que me interesa cubrir son los elementos de la rúbrica. Ella lo tiene cubierto cuando le habla de qué habilidad disminuida. Ella lo tiene cubierto cuando habla de la habilidad de reflexionar. Ella lo tiene cubierto cuando habla desde el aspecto de la frustración y de la vida cotidiana.
Ustedes se sesgan mucho desde los aprendizajes del aula. El niño también tiene vida por fuera. Y ese aprendizaje que va a recibir también lo puedo utilizar afuera. Entonces le dije, nos vamos a ir por una habilidad que sea también usada en su entorno, en su espacio personal. Entonces, ¿qué le agregamos? Algún libro de historia de interés personal. Con esto, el corrector tuvo lo suficiente, los 4 elementos, porque este es el cuarto elemento que no trabajamos en las capacitaciones, más bien lo hacemos de manera personal, para obtener el destacado. ¿Se dan cuenta? Claridad, problemática, lo sustentó en su evaluación intermedia. Voy dando cuenta de qué habilidades en particular voy a desarrollar y me preocupa desarrollar y el por qué. Y finalmente, ¿para qué le va a servir? Luego, la reflexión conjunta a través del diálogo. Vuelvo a leer el objetivo y aquí me pide la conversación, el diálogo, etcétera. El tomar decisiones, el generar hipótesis. Nuevamente me voy a posicionar en el competente, porque de ahí es mi punto de partida. ¿Qué me exige? Me exige reflexionar de manera conjunta las causas del origen de la problemática, vincularlos con el proceso de aprendizaje de los estudiantes y tomar decisiones. Esos son los 3 elementos que me exige. Genero y construyo una reflexión conjunta, es mi primer elemento de la redacción y es el que más débil está. Relaciono el proceso reflexivo con el aprendizaje, es el segundo elemento de la redacción y es el que también más cuesta dejar en claro dentro de los procesos de redacción. Y el tercer elemento, las decisiones pedagógicas que tomaron. Si yo tomo y voy en orden en esos 3 elementos, tengan por seguro que van a tener un desempeño competente. ¿Cómo lo trabajamos nosotros? Así. En nuestras constantes reuniones pedagógicas, tanto educadoras de párvulos como las profesoras de primer ciclo, analizamos los resultados de la evaluación intermedia de educación parvularia y de evaluación intermedia día. Nuestro foco era que nuestros estudiantes puedan mejorar y fortalecer la habilidad de reflexionar. Partimos planteándonos hipótesis como: ¿qué estrategia hemos aplicado con nuestros estudiantes para desarrollar esta habilidad de reflexionar? Y aquí está esto que les decía al comienzo. Me pregunto yo, ¿qué estoy dejando de hacer para que este aprendizaje no sea adquirido? La docente de primero básico menciona que en estos meses se ha enfocado principalmente en el proceso de lectura, de lectoescritura. Ya te está entregando un argumento ahí respecto a que, chuta, no lo he visto porque me he tenido que enfocar en otra cosa. Y he dejado un poco de lado las habilidades de comprensión lectora, sobre todo la de reflexionar. Vuelve a tomar la habilidad que presentamos al comienzo. Por su parte, una educadora de nivel pre-kinder señala que se enfocaron principalmente en fortalecer el ámbito relacionado con el desarrollo personal y social, ya que al tener alumnos, algunos estudiantes neurodivergentes nos ha forzado en nuestro trabajo en enfocarnos a ámbitos como el apego seguro, autonomía y contención. A esto voy yo y esto es el elemento central cuando presento un contraargumento. Cuando le digo al profesor, a mi par, mira, no estoy haciendo esto, pero le explico al corrector por qué no lo estoy haciendo y esta redacción para mí es perfecta. Nos quedó muy bien desarrollada porque el corrector no tuvo duda nunca de que si esta educadora no se estaba haciendo cargo era porque tenía estudiantes neurodivergentes y su urgencia era el apego seguro. Entonces, y esto lo reafirma la educadora de nivel kinder, agregando que no es que se hayan olvidado del currículum, sino que se enfocaron con prioridad en las características de sus estudiantes. Ahí tienen un elemento claro, un elemento sólido, un elemento consistente respecto a una reflexión conjunta. ¿Cuál es el error que se detecta? Es que ustedes aterrizan a este indicador diciéndole al corrector, mira, ya lo conversamos,
ya hablamos que tenemos este problema y vamos a hacer esto, pero ustedes no le dan contexto al corrector. Ustedes tienen que regalarle el contexto al corrector. El corrector no va a volver atrás a leer la problemática. Ustedes van a volver a tomar esta problemática, la van a abordar desde las hipótesis y le van a dar un argumento del por qué está pasando esto. Luego la profesora de segundo básico manifiesta que recién ahora está trabajando más la habilidad de reflexión con las tipologías de texto, porque al igual que los niveles parvularios, tiene estudiantes neurodivergentes. Y finalmente, las profesoras de tercero y cuarto básico concuerdan en que se han enfocado más en la habilidad de localizar, y aquí está la vinculación con los aprendizajes, interpretar, relacionar y además que la habilidad de reflexionar es compleja para los estudiantes. Más aún así si no se trabaja permanentemente. Ya le dijo el corrector, mira, estamos haciéndonos responsables de trabajar esto. Sabemos que no es suficiente, pero ya lo vinculaste al proceso de enseñanza de los estudiantes. ¿Por qué? Porque le estás diciendo qué habilidades estás trabajando frente a otras o sobre otras. Nosotras estamos conscientes que la habilidad de reflexionar es compleja y que requiere de un trabajo permanente en el tiempo y de forma metódica para que nuestros estudiantes la incorporen en la cotidianidad. Sin embargo, nuestro quehacer pedagógico es la habilidad a la que le dedicamos menor tiempo. Al buscar remediales para fortalecer esta habilidad, nos encontramos con la problemática que no contamos con herramientas suficientes o apropiadas, por lo tanto, nuestro desafío es incorporar nuevas metodologías para desarrollar la habilidad. Ya le dejó el corrector, lo dejó entusiasmado para ver sus decisiones pedagógicas. Ya lo está preparando. Y aquí están sus decisiones. Al iniciar una nueva reunión, expusimos estrategias y varias de ellas coincidieron con el equipo, como equipo de trabajo. Decidimos abordar las mismas estrategias desde educación parvularia hasta cuarto básico. Y ellas abordaron la estrategia del RISE. ¿Por qué? Porque cuando me habla de decisiones, yo tengo que saber tomar decisiones basadas en lo pedagógico. No puedo tomar decisiones basadas en lo que yo quisiera o en lo que a mí me gustaría, sino que en algo concreto. Una estrategia, una metodología, etcétera. Por lo tanto, ¿qué hicieron ellas? La sigla RICE debe estar expuesta en el diario mural. Perfecto. Corrector lo ve y dice, ya, se hace la idea. Con el objetivo de que siempre esté visible para los estudiantes. En el nivel parvulario primero y segundo básico se trabajarían textos orales apoyados de imágenes. Listo. Con la primera sigla, RI. En tercero básico serían textos escritos, con hasta el RIS. En cuarto se utilizaría la sigla completa. Esta estrategia sería aplicada una vez por semana en una... Esta le costó llegar a este proceso del tercer elemento a ella porque se iba muy a lo general. Mira, vamos a hacer esto. No, necesito que le des al corrector todo el panorama. ¿Cómo vas a aplicar esta estrategia? Ya, mira, lo vamos a hacer perfecto. Hasta que llegamos a esta consistencia de indicador, el corrector, créanme, que al leer esto, ya le dijo, usted tiene su competente, porque ya le explicó cómo lo estaba llevando a la práctica. Bueno, y aquí habla de que es importante el tema de las estrategias y de cómo esto le va a favorecer a los estudiantes mejorar sus aprendizajes y evidentemente ellas tienen que seguir haciendo reuniones para ver si esta metodología fue lo suficientemente específica y buena para los estudiantes o la deben cambiar o modificar. Y finalmente, los aprendizajes profesionales, y esta era una redacción de ella, la trabajamos bastante también. Tuvimos al menos 3 sesiones de trabajo personalizadas con ella, más correcciones, donde nos enfocamos en los niveles competentes. Entonces, ¿qué le digo yo? Tienes que fijarte en evaluar tu experiencia de trabajo colaborativo, en decirle al corrector qué aprendiste, en decirle al corrector cómo lo incorporaste al aula y decirle al corrector cómo esto repercutió en tus estudiantes. Esos 4 elementos son los que él va a buscar en tu redacción. Primero, la evaluación del aporte de la experiencia. Luego, identifico lo que aprendí. Tercero, ilustro lo que aprendí. Y cuarto, repercusión de mis aprendizajes en mis estudiantes.
¿Cómo lo llevamos a la redacción real que presentó? Con esta experiencia de trabajo, en conjunto a mis colegas, logré comprender el sentido y el objetivo de un trabajo colaborativo versus al trabajo en equipo. Aprendí cómo se puede solucionar un problema que afecta a nuestros estudiantes a través de una discusión pedagógica con mis pares. Antes consideraba que con solo escuchar y luego asignar funciones bastaba para solucionar. Desconocía todos los beneficios que trae reunirse con mis pares, conocer sus realidades en el aula, sus argumentos, sus estrategias, sobre todo llegar a un acuerdo a pesar de nuestras diferentes opiniones o miradas, para el bien de mejorar nuestras prácticas. Desde ahora haré que el trabajo colaborativo sea una herramienta para enriquecer aún más profesionalmente. ¿Acaso evaluación fue respecto a potenciar el beneficio del trabajo colaborativo al determinar que esto le permitió mejorar sus prácticas? Por eso les digo, cuando ustedes refieren que no aprendieron, que no les sirvió, que fue una pérdida de tiempo, ya el corrector no encuentra ese elemento acá y ya va a dejar de mirar el desempeño competente y va a empezar a mirar si usted alcanza para el básico. Ese fue su primer elemento. Segundo elemento, breve, conciso. ¿Qué necesitas hacer? Identificar lo que aprendiste. Y a la luz de lo reflexionado es que con esta experiencia aprendí a aplicar correctamente la estrategia del RISE. Repetir la pregunta, incluir la opinión, citar la evidencia en el texto y explicar la evidencia. Si tú dejas solo el concepto de RISE y no le explicas al corrector, ya también te caes ahí. Metodología que favorece y potencia de gran manera la problemática analizada. No necesitas más texto que eso, sino que decirle al corrector, mira, esto es lo que aprendí. Consejo, no se desesperen en demostrar que aprendieron 10 cosas. Ustedes necesitan una. Ustedes refieren una y con eso es suficiente para el competente. ¿Cómo lo ilustra? Ya, perfecto, aprendiste esto, pero ¿cómo lo llevaste a la práctica en el aula? Al aplicar en la sala de clases y de enseñar a los estudiantes esta estrategia, se realizó un breve repaso de un acróstico. Él le dijo al corrector ahí en qué lo usó, que se había trabajado con anterioridad para recordarles que la letra inicial de cada oración forma un concepto en forma vertical y de esa forma vinculen y asocien la estructura a la sigla del RISE. Para responder de forma completa una pregunta de reflexión, mis estudiantes de cuarto básico deben seguir una serie de pasos. Y le dice al corrector, mira, eso es lo que yo hice en la sala. Y el corrector ya no tiene dudas. ¿A dónde lo aplicó? En el acróstico. Listo. ¿Cómo lo hizo? Así. Ya tiene el tercer elemento para un competente. Vamos a ver si logra cubrir los 4. En mis estudiantes hubo un impacto positivo al haber aprendido a utilizar la estrategia del RISE, porque ahora observo que no dejan sin respuesta a las preguntas de reflexión como era antes. Aquí ya está la repercusión. Aquí tiene cubierto el elemento, porque le dice al corrector que antes dejaba a los niños las preguntas incompletas y ahora ya no lo hace. Esa es la repercusión que necesita el corrector, no desde la generalidad. Ahora están más contentos, ahora se ven más interesados. Ahí no hay información, ahí no hay repercusión. ¿A dónde quedé? Reflexión de cómo Morante y sus fundamentos presentan una estructura con coherencia basada en la información presente de los textos. Saben que al aplicar los pasos a paso del RISE, logran obtener una respuesta reflexiva con todos los elementos necesarios. También se percibe que aumentó su autoestima frente a esta dificultad que presentaban y que ahora se sienten capaces de responder. Aquí hay otra repercusión. Preguntas de reflexión porque suelen pedir más preguntas de ese tipo. Ya le dije al corrector que ellos ahora lo piden. Entonces ya tiene cubierto el cuarto elemento. Y de esta forma, cada letra que ustedes escucharon y están viendo es de el trabajo colaborativo real. Mitos que vamos a conversar ahora y con esto ya vamos a ir cerrando.
¿Mi director autoriza el trabajo colaborativo? No, el director no tiene otra facultad más que estar en conocimiento que usted lo va a llevar a la práctica. Es mi responsabilidad informar absolutamente. Si usted no informa, no le sorprenda que el director reporte que ese trabajo no existió. ¿Es suficiente que planifique un baile, ornamente el invernadero, ambiente mi sala o señale que el gimnasio necesita reparación? No, si usted se sustenta en esas situaciones problemáticas y no hay evidencia de aprendizaje, no le va a servir. ¿Mi diálogo debe estar escrito como una obra de teatro? No, eso también pasa mucho. Vimos este indicador de esta profesora, en ninguna parte dice, Juanita dijo esto, la profe dijo esto. No, es una conversación. Si redacté el trabajo colaborativo el año pasado y mi colega lo presentó, pero yo tuve licencia, me fui, ¿lo puedo ocupar? No, ese trabajo ya está revisado y si usted lo presenta, va a ser plagio. ¿Puedo trabajar con el CEFAM consultorio apoderado? Sí, el manual me señala que puedo trabajar con esos integrantes de la comunidad educativa. Colegas, el aprendizaje sin pensamiento es labor perdida. ¿Por qué les dejé este mensaje? Porque un trabajo colaborativo vacío, sin evidencia de aprendizaje, sin reflexión, es un trabajo colaborativo vacío. Así que les agradezco enormemente su tiempo, su paciencia al escucharme. Espero que haya sido una exposición clara, espero que haya sido una exposición completa. Si ustedes encontraron que fue muy específico en las capacitaciones, es mucho más específico, es mucha más la información. Pero esto es el trabajo colaborativo, esto es un real trabajo colaborativo respecto a cómo debo presentarlo y qué elementos tengo que considerar, ¿ya? No sé si Jonathan estás ahí ahora para poder hacer el cierre de la sesión y poder recoger preguntas. Por favor. Dice, muchas gracias. Sí, yo participé en educación parvularia con, a ver qué decía la colega, con Ángel en agosto. Gracias por la información. De nada, muchas gracias, profesora. La verdad es que esto lo hacemos con mucho cariño, súper entendible, en el manual esto más clara, perfecto. Eso es lo que queremos lograr, eso es lo que nosotros queremos promover en ustedes, que comprendan el manual y qué les pide. Ahí estaba Jonathan, te cedo la palabra. Hola colegas, bueno, antes que todo agradecerles por la asistencia el día de hoy. Como esto tiene la connotación de un webinar, lamentablemente no vamos a tener espacio para las preguntas, pero sí en aquellas actividades que nosotros vamos a ir realizando para ustedes a lo largo del año, como los talleres, el programa de capacitación. Créanme que surgen muchas preguntas y tratamos siempre de responderlas todas, ¿ya? Así que quedan cordialmente invitados, invitadas para quienes van a rendir su evaluación docente. Nosotros queremos de verdad apoyarle en lo que podamos. El equipo completamente de los profesores que guían la capacitación son profesores que tienen experiencia en los procesos de corrección de evaluación docente. Por lo tanto, hay un manejo y una expertise técnica en la rúbrica que nosotros, la verdad, somos bastante generosos al colocar a disposición de ustedes todo ese conocimiento porque queremos que a ustedes les vaya muy bien, porque después son ustedes mismos los referentes del servicio que nosotros entregamos en la fundación. Así que les agradezco nuevamente. Solamente pedirles que, bueno, ahí nos pueden ubicar a través de los grupos webinars. ¿M? Se lo voy a dejar ahí para que los puedan integrarse. Y a través de los grupos de webinar, en la descripción del grupo, ustedes pueden encontrar los contactos que nosotros tenemos para que nos puedan consultar acerca de los programas, de las capacitaciones que tenemos. ¿Ya? Eso, colegas, por mi parte, muchas gracias. Quisiera, bueno, darle los últimos minutos a la profesora Ángela para que pueda también compartir lo del día de hoy, lo trabajado el día de hoy. Nada, que nuevamente agradecerles su interés por esta convocatoria. No se dejen llevar por todo lo que escuchan, por favor, no se dejen guiar por falsas informaciones o falsos destacados. Ven conmigo, yo te llevo al destacado. No, en el trabajo colaborativo es pausado, es reflexivo, es competente. Vamos a los competentes y después miramos los destacados, ¿ya?
Esta grabación va a ser subida al YouTube. Así que van a poder volver a revisarla. Si tienen interés en participar con nosotros de nuestros programas de capacitación, también vamos a estar dispuestos a recibirlos en el mes de agosto. Y colegas, confíen en sus trabajos colaborativos, pero recojan de esta sesión lo que les sirva y vayan orientándolo en torno a eso. Nada, Sandra dice, la caracterización es fundamental. El trabajo colaborativo no es necesario vincularlo con nada del módulo 1, es independiente. Así que no se enfrasquen o se estresen en esas situaciones. Pueden tomar cualquier situación de trabajo colaborativo siempre y cuando presente evidencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Nada, que tengan un hermoso sábado, hermoso fin de semana, un buen regreso el lunes a clase y un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Que estén muy bien. De nada, profe Miguel.